Era una noche oscura, un viernes cualquiera, pero de esos viernes que se sienten diferentes. Tenía 18 años, una joven llena de sueños, de ilusiones, enamorada de su novio, un chico simpático, divertido, que siempre me hacía sentir segura. Nos conocíamos desde el colegio y, aunque llevábamos poco tiempo juntos, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Él era mi refugio, mi compañero en todo, especialmente en las noches en las que el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Estábamos en su motocicleta, como siempre, disfrutando de la sensación de libertad que solo una moto puede ofrecer. Las calles estaban vacías, la ciudad parecía dormida, pero eso no importaba. Aquel viento nocturno, el rugir de la moto y la compañía de él era todo lo que necesitaba. Esta noche será perfecta, pensaba. Nos dirigíamos a mi casa. La calle estaba desierta. El único sonido era el de la moto atravesando el asfalto. Era como si el mundo se hubiera reducido a esa carretera, a ese instante. Entonces, el semáforo en rojo se encendió y tuvimos que frenar. Todo parecía estar en orden, hasta que un ruido ensordecedor rompió la tranquilidad. De repente, un camión apareció a gran velocidad, saltándose el semáforo en rojo. No hubo tiempo de reacción. No hubo espacio para nada. El impacto fue brutal. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de mi novio girándose hacia mí, tratando de protegerme, pero el peso del camión fue demasiado. Desperté en el hospital, con un dolor insoportable. Mi pierna estaba rota, mi cuerpo entero dolorido, pero algo más me perturbaba, la sensación de que no estaba sola. Las luces del hospital parpadeaban, el aire estaba denso, y había un extraño silencio que envolvía todo. Lo primero que pregunté fue por él, por mi novio. Los médicos me miraron con una expresión extraña, casi como si no entendiera mi pregunta. ¿Quién? Fue la respuesta que me dieron. ¿Quién? No entendía nada. Mi mente comenzó a nublarse. Me decían que había estado en coma durante varias horas, pero no recordaba nada de lo que había sucedido después del accidente. Mi mente estaba en blanco, pero esa respuesta, esa palabra, ¿quién?, comenzó a hacer eco en mi cabeza. Me aferré a la idea de que estaba soñando, que todo era una pesadilla. A la mañana siguiente, decidieron darme el alta. Aunque me sentía débil y aturdida, no pude esperar a salir del hospital. Al llegar a mi casa, todo estaba en calma, pero la calma me incomodaba. Mi madre, preocupada por mi recuperación, me ofreció descansar, pero algo dentro de mí me decía que había algo más, algo extraño, algo que no podía ver, pero sí sentir. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí algo. Alguien estaba en la casa. Pensé que era mi madre, que había entrado a revisar cómo me encontraba, pero cuando la llamé, nadie respondió. Decidí levantarme y ver si alguien estaba en la casa, pero lo que encontré me paralizó. En el espejo de pasillo, vi a una figura, una sombra. La sombra era alta, oscura, y, aunque no podía distinguir sus detalles, sabía que no era humana. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera oprimiendo mi alma. Al principio, pensé que era el estrés, la ansiedad o tal vez los efectos del accidente. Pero esa figura, esa presencia, parecía real, como si estuviera observándome. No pude moverme, solo me quedé allí, observando esa sombra. No podía entender lo que pasaba. Era como si algo o alguien estuviera esperando que me acercara. Algo en mi interior me decía que debía ir hacia esa sombra, pero algo más me decía que no lo hiciera. Las noches siguientes fueron aún peores. El susurro de mi nombre comenzó a oírse en la casa. No podía dormir, no podía descansar. Las voces que antes solo había escuchado en mis sueños comenzaron a volverse reales. Te lo dije, no deberías haber salido de allí. Una y otra vez, la misma frase. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí que alguien estaba junto a mi cama. Abrí los ojos, y allí estaba él, mi novio, o al menos, lo que quedaba de él. Su rostro estaba distorsionado, como si una sombra lo hubiera invadido. Sus ojos,
que antes eran cálidos, ahora eran fríos, vacíos. ¿Dónde estabas?, le pregunté, pero no respondió. Solo sonrió de una manera inquietante, como si estuviera burlándose de mí. Sentí miedo, un miedo profundo, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Él levantó una mano y señaló hacia la ventana, pero cuando miré, no vi nada. El aire estaba denso, y la sensación de estar siendo observada se intensificaba. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Los objetos en la casa se movían sin razón aparente. Las luces parpadeaban, y las sombras en las paredes se alargaban de una manera extraña. Todo parecía indicar que algo no estaba bien, que algo estaba esperando por mí. Finalmente, decidí regresar al lugar del accidente. Tal vez, pensaba, encontraría alguna respuesta. Al llegar, el lugar estaba desolado, vacío, como si nunca hubiera sucedido nada. Pero al mirar alrededor, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una motocicleta. La misma motocicleta en la que había viajado con él. Era la moto de mi novio, pero no estaba estacionada de manera normal. Estaba caída, como si alguien la hubiera dejado allí apresuradamente. De repente, una risa resonó en el aire. La misma risa que había escuchado en el hospital, en mis pesadillas. Algo no estaba bien. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Una voz susurró en mi oído: «Nunca saldrás de aquí, nunca escaparás de lo que has hecho». No entendía qué estaba pasando, pero en ese momento supe que algo había cambiado en mí. Algo dentro de mí había sido tocado, marcado, y lo peor de todo era que sabía que no estaba sola. Era una tarde cálida de verano. La brisa suave se filtraba entre las hojas de los árboles y el sol se escondía lentamente tras las montañas. Estaba sentado en el banco del parque, observando a las parejas caminar de la mano, a los niños corriendo y riendo, sin saber que algo oscuro se cernía sobre mí, que algo estaba a punto de suceder. Mi vida había sido tranquila hasta ese momento, sin sobresaltos ni tragedias, pero eso cambiaría en cuanto encontrara esa vieja fotografía. La encontré en una tienda de antigüedades, una de esas pequeñas y misteriosas tiendas que parecen existir fuera del tiempo, con muebles cubiertos de polvo, relojes que no marcaban la hora y libros cuyas páginas ya habían amarillado por el paso de los años. La fotografía estaba empotrada entre un montón de objetos viejos. Era una imagen en blanco y negro, de un hombre de aspecto sombrío, con una mirada penetrante y fría que me dejó inquieto. En la esquina inferior derecha, una palabra escrita con tinta roja: «Nunca olvides». Era extraño, no solo por la foto, sino por la sensación de inquietud que me invadió al verla. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Pensé que tal vez solo era mi imaginación, pero algo me impulsó a comprarla. ¿Por qué? No lo sé. Quizás fue esa mirada tan intensa, como si estuviera mirando directamente a mi alma. Al regresar a mi casa, dejé la fotografía en la mesa del comedor y no dejaba de mirarla, como si me estuviera llamando. Sentí la necesidad de saber más sobre ese hombre, pero al mismo tiempo un miedo irracional crecía en mi pecho. Decidí investigar. Me dirigí al viejo archivo municipal, un lugar olvidado por todos, donde los registros de la ciudad se almacenaban en grandes estanterías de madera cubiertas de polvo. Busqué entre los documentos hasta que encontré algo que me hizo detenerme. Una noticia antigua. Desaparición misteriosa. El hombre de la foto jamás fue encontrado. Leí una y otra vez ese título. Era el mismo hombre, el hombre de la fotografía. Según el artículo, había desaparecido hacía más de 50 años sin dejar rastro alguno. Nadie supo qué ocurrió con él, pero algunos hablaban de extraños sucesos ocurridos en la ciudad después de su desaparición. Gente que desaparecía, casas vacías, murmullos en las sombras. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo era posible que la fotografía de un hombre perdido hacía tanto tiempo estuviera en mis manos ahora? La curiosidad me ganó, y decidí ir a visitar el lugar donde se decía que había desaparecido, una vieja mansión en las afueras de la ciudad. La casa estaba en ruinas,
con las ventanas rotas y la puerta principal apenas colgando de sus bisagras. La oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Sentí que mi respiración se aceleraba, mi cuerpo se tensaba, pero de alguna manera no podía dar marcha atrás. Mi instinto me decía que debía entrar, que debía descubrir qué había sucedido allí. Entré en la mansión. El aire estaba viciado, denso. Cada paso que daba resonaba en las habitaciones vacías, y la luz del sol se filtraba débilmente a través de las rendijas de las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo mis pies. En el salón principal, encontré algo que me heló la sangre. Una mesa, vieja y deslucida, estaba adornada con una vela apagada en el centro, y alrededor de ella, en la pared, había marcas extrañas, como si alguien hubiera rayado la superficie con una uña afilada. En la parte superior de las marcas, algo estaba escrito en letras torcidas, con tinta negra: "No dejes que te encuentre". En ese momento, el aire se volvió pesado y una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Mi instinto me gritaba que debía irme, pero no podía. Algo me mantenía allí, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, fue solo una sombra que se movió rápidamente entre las ruinas. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero pronto comencé a escuchar pasos, lejanos, pero acercándose. Estaba siendo observado. La figura se deslizaba entre las sombras, como si no quisiera ser vista, pero yo podía sentir su presencia. Mi corazón latía desbocado. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. De repente, escuché una voz rasposa, que provenía de algún lugar cercano. «¿Por qué volviste?», me preguntó la voz, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo las sombras, que parecían moverse por sí solas. La sensación de peligro se intensificó. Sentí que algo me tocaba el hombro, pero al girarme no había nadie allí. De repente, la puerta principal de la mansión se cerró de golpe. El sonido de los cerrojos deslizándose en la oscuridad me paralizó. Estaba atrapado. Traté de abrirla, pero era inútil. La fuerza que me había mantenido dentro se hacía cada vez más palpable, más intensa. Intenté correr, pero algo me impedía avanzar. Las sombras se alargaban, como si quisieran abrazarme, envolverse alrededor de mi cuerpo. «Déjame ir», susurré, pero la voz en la oscuridad solo se rió. «No puedes escapar. Nunca podrás escapar». En un último intento desesperado, comencé a correr hacia la salida trasera, pero una mano fría me detuvo. Me giré rápidamente, y allí estaba él, el hombre de la foto. Su rostro estaba distorsionado, como si la piel se estuviera descomponiendo, y sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. «¿Por qué no me dejaste descansar?», dijo, su voz grave y llena de odio. «Ahora serás uno de los míos». De repente, la mansión comenzó a desmoronarse a mi alrededor, y todo se volvió negro. Sentí que caía, que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Pero antes de que la oscuridad me consumiera por completo, pude ver su rostro una vez más, y entendí que no iba a salir de allí. La sombra había tomado mi alma, y ahora sería parte de su historia, una historia de terror que nunca olvidaría. Una vez más, la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, haciendo eco en la oscuridad de la noche. El sonido de los truenos retumbaba en el cielo, y el viento aullaba con tal intensidad que parecía que las paredes de la casa iban a desplomarse. Me encontraba en mi estudio, con la luz de la lámpara temblando como si fuera a apagarse en cualquier momento, rodeado de viejos libros y papeles que ya no tenía fuerzas para leer. Desde aquella fatídica noche, algo dentro de mí había cambiado. La oscuridad me perseguía, me llamaba con una fuerza irresistible, como si me estuviera arrastrando hacia el abismo. Recordaba claramente la advertencia que me dieron esa noche, la misma que nunca pude olvidar. «Nunca juegues con lo que no entiendes».
Pero ya era demasiado tarde. Mi curiosidad había vencido el miedo. Después de todo, no había sido la primera vez que había escuchado historias de lugares olvidados, de rituales ancestrales que traían consigo maldiciones. Pero ese libro maldito que encontré en el mercado de antigüedades, era diferente. Su portada, desgastada y ennegrecida por el tiempo, parecía latir con vida propia. El canto de las sombras, decía, un título que me llamó a una oscilante mezcla de fascinación y terror. Fue en ese mismo libro donde encontré la invocación. Decía que era un ritual olvidado, uno que permitía contactar con entidades de otra dimensión, seres que no pertenecían a este mundo, pero que, a cambio de un precio, ofrecían conocimientos prohibidos. Una parte de mí sabía que debía dejarlo cerrado, guardado en el fondo de la biblioteca y olvidado para siempre. Pero una parte de mí, la más oscura, la que no quería escuchar las advertencias, me empujaba a seguir adelante. Así que, con manos temblorosas, abrí el libro. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Esa misma noche, mientras recitaba las palabras del ritual, una sensación extraña invadió mi cuerpo, como si algo invisible hubiera tocado mi alma. El aire se hizo denso, y la temperatura de la habitación descendió de forma abrupta. Pero no fue hasta que vi su rostro lo que realmente me aterrorizó. Era una sombra, o más bien, una figura hecha de sombras. No tenía rostro, pero pude sentir sus ojos, aunque no podía verlos. La presencia era opresiva, insoportable, como si toda la oscuridad del mundo estuviera concentrada en esa única entidad, un ser cuyo propósito no era más que el de atormentar a quien se atreviera a llamarlo. El canto de las sombras había hecho su trabajo. Había traído algo que no debía estar aquí, algo que nunca debía haber invocado. El ser susurró en mi oído, palabras que no entendía, pero que helaban mi sangre. Eran palabras de un idioma ancestral, algo que no pertenecía a este mundo. Aquel susurro era tan bajo, tan cercano, que podía sentirlo en mi piel. Mis manos comenzaron a sudar, mi mente se nublaba, y una angustia indescriptible me invadió, como si algo estuviera arañando mi corazón desde adentro. Quise cerrar el libro, quería huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, no podía moverme, y la entidad estaba cerca, cada vez más cerca. El aire se hacía más espeso, como si estuviera atrapado dentro de una neblina densa y fría. «Te he encontrado», susurró, y las palabras arrastraron por mi mente como un veneno. Pasaron horas, tal vez días, pero no podía salir de ese trance. El ser no me dejaba. Su sombra se alargaba, deformándose en las paredes, en el techo, cubriéndolo todo, y con cada segundo que pasaba, sentía como su presencia me absorbía, como mi alma comenzaba a desvanecerse, a perderse en las sombras que se deslizaban a su alrededor. Cada vez que miraba, veía una figura que se desdibujaba más y más, tomando la forma de un monstruo con cientos de ojos, con bocas abiertas, con garras largas y afiladas que se acercaban lentamente. Una noche, mientras caminaba por el pasillo de mi casa, escuché el sonido de unos pasos que resonaban en la oscuridad. Pero no era yo quien caminaba. No era mi respiración la que se mezclaba con los ecos del silencio. Era él, la sombra, la entidad que había invocado. Los pasos se acercaban más y más, hasta que la figura apareció frente a mí. Su cuerpo parecía desmoronarse, como si estuviera hecho de fragmentos de oscuridad. Pero había algo en sus ojos, algo que me decía que ya no podía escapar. No podía huir de lo que había hecho. La criatura se acercó, y sentí como la temperatura descendía aún más, como mi corazón latía cada vez más rápido. En un intento desesperado, traté de gritar, pero no pude.
La voz no salió. Estaba completamente atrapado, incapaz de moverme, como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por las sombras. El ser se inclinó hacia mí. Su aliento frío como el hielo se acercó a mi oído. «No tienes a dónde ir», dijo, y esas palabras se clavaron en mi mente como agujas. Lo único que puedo decir ahora, lo único que me queda, es advertir a cualquiera que escuche esta historia. No busquen lo que está oculto. No invoquen lo que no debe ser invocado. Porque lo que yo liberé esa noche no descansará hasta que todos los que hayan oído su llamado, todos los que se atrevan a buscar, se conviertan en parte de las sombras. Como yo, ya no soy humano, ya no soy nada. Solo un eco en la oscuridad, una presencia que sigue buscando a los próximos a quienes condenar. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles de tierra parecían nunca haber visto la luz del sol, había una vieja mansión que había sido cerrada durante más de medio siglo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y aquellos que se habían atrevido jamás volvían a ser los mismos. Se decía que la mansión estaba maldita, que su dueño, un hombre de aspecto extraño y mirada penetrante, había sido un hombre obsesionado con los secretos oscuros de la vida y la muerte. Pero, como sucede en todos los pueblos pequeños, la curiosidad de algunos no podía ser contenida. Era una noche sin luna, cuando un joven llamado Alejandro, decidido a desmentir las viejas leyendas, se adentró en el pueblo y tras escuchar las advertencias de los ancianos, se dirigió directamente hacia la mansión. Con cada paso que daba, el viento parecía levantarse, como si la propia casa le estuviera llamando, atrayéndolo hacia su interior. Las ventanas rotas de la mansión reflejaban la luz débil de su linterna, como ojos vacíos que observaban su llegada. Al entrar, el aire estaba viciado, pesado, como si la casa hubiera estado guardando secretos durante años. La madera crujió bajo sus pies, y una sensación extraña lo envolvió, como si la casa tuviera vida propia. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero en medio de la desolación había algo peculiar. En una de las paredes, una serie de extrañas marcas parecían formar una figura, algo que no podía identificar en ese momento. Alejandro no pudo resistir la tentación de acercarse y examinar más de cerca. Mientras lo hacía, su linterna iluminó algo que lo hizo detenerse de inmediato. Un espejo, antiguo y cubierto de una capa gruesa de suciedad. Con un suspiro, tomó su pañuelo y limpió el cristal, pero lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. No se reflejaba a sí mismo, sino una figura borrosa, una sombra que se movía rápidamente, cambiando de forma, como si quisiera escapar del espejo. Alejandro retrocedió. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero la sombra no se detuvo. Al contrario, parecía seguirlo, reflejándose en todos los espejos de la casa, en cada rincón oscuro donde la luz de su linterna apenas llegaba. Cada vez que miraba hacia un nuevo reflejo, la sombra se acercaba más. Desesperado, intentó salir, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. En su lugar, solo había una pared sólida, que no había estado antes. El miedo comenzó a apoderarse de él, y comenzó a correr por los pasillos de la mansión, golpeando puertas, gritando, pero nadie respondía. La mansión parecía tener una extraña forma de reconfigurarse, cambiando sus pasillos y habitaciones con cada paso que daba. Las sombras que lo rodeaban se alargaban, retorciéndose en formas extrañas, como si estuvieran vivos, siguiendo sus movimientos, acechando sus cada vez más erráticos pasos. La figura en el espejo parecía moverse más rápido ahora, y con cada reflejo, Alejandro sentía como la temperatura caía drásticamente. Su aliento se volvía visible, y la oscuridad se volvía más densa. De repente, vio una puerta al final del pasillo. Sin pensarlo, corrió hacia ella, y al abrirla, se encontró con una habitación completamente oscura. No había ventanas, ni luz alguna que pudiera guiarlo. Solo el eco de su respiración y los susurros lejanos que se mezclaban con los crujidos de la casa. Al entrar,
La puerta se cerró de golpe tras él, y la habitación quedó sellada. Una risa baja y gutural comenzó a llenar el espacio, proveniente de las sombras. La figura de los espejos ya no era solo una sombra, ahora se estaba materializando frente a él. No era humana, pero poseía algo de humanidad en su rostro, un par de ojos brillantes, llenos de maldad, y una sonrisa que desbordaba locura. Alejandro intentó gritar, pero no pudo. No había sonido, solo el peso de una presencia que lo estaba aplastando. La figura comenzó a hablar con una voz profunda que resonaba en su cabeza. Te advertí, nadie se atreve a desafiarme. Nadie debe mirar lo que no debe ser mirado. La risa se intensificó y la sombra comenzó a tomar forma completa. La imagen de un hombre que parecía estar cubierto por una capa de oscuridad que le envolvía, como si fuera una extensión de la misma casa. La figura comenzó a acercarse a él. Cada paso que daba provocaba una sensación de terror más intensa. Alejandro intentó escapar, pero las paredes parecían moverse, transformarse en laberintos interminables. No importaba qué camino tomara, siempre regresaba a la misma habitación. La figura, ahora completamente formada, lo observaba. Sus ojos brillaban como dos pequeñas estrellas en la oscuridad. No puedes huir, susurró, porque ya estás dentro de mi dominio. Finalmente, Alejandro cayó al suelo, derrotado, mientras la sombra se cernía sobre él. No hubo gritos, no hubo despedidas, solo silencio. La mansión había reclamado una nueva alma. Nadie sabe qué ocurrió con Alejandro. Algunos dicen que su cuerpo nunca fue encontrado, otros que alguien escuchó su grito en la lejanía, pero todos coinciden en que la mansión sigue allí, esperando su próxima víctima, a la próxima persona que no pueda resistir el impulso de entrar en sus oscuras puertas. Y si alguien se atreve a caminar por el pueblo olvidado, solo se escucharán susurros entre los árboles, voces perdidas que advierten a todos: nunca te acerques a la mansión.